Asambleísta Mary Verduga de Alianza País y a Fausto Cobo, asambleísta de Sociedad Patriótica. Ambos nos van a dar su visión de lo que está planteando en este momento en la Asamblea Nacional. Les doy los buenos días a los dos. Quisiera saber si se puede ratificar la tesis de que no fue una revuelta policial sino un golpe de Estado a través de una resolución en la Asamblea Nacional y no de una investigación de un ente independiente. Quisiera empezar con usted, asambleísta. Bueno, muy buenos días. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que este fue una intentona de golpe de Estado, en que hay que castigar a quienes ese día se levantaron y coartaron todo el proceso de democracia de este país, que quisieron terminar con un proceso democrático que el país ha venido viviendo. Pero se puede insistir en una tesis de golpe de Estado y no se debería comprobar, investigar antes de hacer una resolución. Es decir, yo digo que hubo golpe de Estado y como yo lo digo, entonces lo hubo. La resolución está pidiendo que se investigue, que se busque los culpables, no solamente los culpables que ese día estuvieron allí, sino los personas que estuvieron intelectualmente también actuando para que este día se dé lo que se dio 30 de septiembre. Asambleísta Cobo, ¿se puede a través de una resolución en la Asamblea Nacional definir que hubo golpe de Estado el 30 de septiembre? El gobierno nacional insiste desde el 30 de septiembre en la misma tesis porque tiene que tener frente a la opinión pública nacional e internacional un justificativo. Trata de eludir las responsabilidades del epílogo lamentable del 30 de septiembre, cuando fuerzas militares se enfrentaron a policiales atacando un hospital, en donde hubieron muertos, en donde hubo un enfrentamiento entre ecuatorianos. Las responsabilidades del proceso de toma de decisiones del 30 de septiembre, a lo cual yo me refiero, está claramente determinado en el informe que elabora las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en donde se determina quién ordena políticamente, quién tiene la responsabilidad político-estratégica y quiénes tienen la responsabilidad estratégica, operativa y táctica. Esa responsabilidad, más cerca que tarde, tienen que asumir cada uno de los escalones que tomaron las decisiones. Asambleísta, parte de esa investigación debe ser también lo que sucedió en el hospital de la policía luego de este operativo militar. ¿También debe ser considerado en la investigación que usted plantea? Sí, de hecho la investigación tiene que ser qué pasó en la Policía Nacional, qué pasó en la Asamblea Nacional, qué pasó también en las diferentes provincias donde se paralizaron los policías, donde también agredieron a alguna gente, y qué pasó también en el aeropuerto y en otras instituciones donde se paró el estado normal de las cosas de ese día. Todo lo que usted ha planteado gira alrededor de una sublevación policial. Pero ¿qué factores deben ser estudiados o revelados alrededor de un golpe de Estado? Que eso es, digamos, lo que se reclama en distintas instancias de la sociedad. Si hubo golpe de Estado, hay que probarlo. ¿Quién estuvo detrás de ese golpe de Estado? ¿Dónde y cómo se organizó? ¿Y por qué finalmente no se fraguó? Claro, hacia allá entiendo tienen que ir las investigaciones, pero habría que ver cómo empezó el proceso. El proceso apuntaba hacia un golpe de Estado. Sin embargo, es cuando se levanta la ciudadanía del país, porque no fue ni siquiera solo en Quito, fue la ciudadanía del país la que coarta este deseo de acabar con el Estado constitucional de derecho que teníamos. ¿Usted considera que esta vez hubo levantamiento de la ciudadanía? Porque hay distintas visiones también en ese sentido, lo que habría evitado este golpe o supuesto golpe de Estado, asambleísta Cobo. Aparentemente, de acuerdo a los cálculos, 2.000, 3.000 personas acudieron al hospital, unos por curiosos, otros apoyando al gobierno, y también había otras personas que estaban en contra de lo que había hecho el presidente durante el día al ir a provocar a los policías en el regimiento Quito. Mire, las investigaciones hay que hacerlo seriamente. Cuando uno hace una investigación periodística, y más todavía sobre temas tan delicados en el tema de seguridad y defensa, hay que ir a una fuente y calificarla. No hay mejor fuente en este momento calificada con altísima confiabilidad que el informe de las Fuerzas Armadas. Aquí no se habla de golpe de Estado, y es más, se habla de que el propio general, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Ernesto González, participa de las causas
se habla de la paralización policial, las causas que obviamente eran el tema de la ley de servicio público en el asunto que afectaba a los derechos de los militares y policías. Lo dice esta fuente, ¿o acaso ya no confiamos en lo que están diciendo los militares? ¿Qué puede decir usted de esa fuente, este informe militar en donde se señala que a través de una llamada telefónica el presidente de la República habría sido quien ordenó o quien dispuso a que los militares ese día acudan a su rescate? Sí, el presidente recordemos que él es el presidente de las Fuerzas Armadas, pero no es precisamente el presidente quien ordenó a que haya balas de ese día, a que se dispare, recordemos. ¿Pero el operativo militar no contemplaba eso? El operativo militar porque era es que no se llamó a la sociedad civil, que no tiene armas, se llamó a los militares que van armados, van vestidos de camuflaje, es decir, van dispuestos a lo que suceda allí, a enfrentarse con otra fuerza que también está armada. Entonces, pensar que no iba a haber intercambio de balas es un poco, demasiado inocente para ser verdad. Ustedes han presentado imágenes durante todo este año, digamos, no solamente Teleamazonas, sino todos los medios de comunicación han presentado imágenes donde se ve de dónde salen las balas y quiénes son los muertos. ¿De dónde salen las balas? Del lado contrario. No sabemos si son de policías, no sabemos si son civiles, pero son militares. Por cuidado con las injurias y cuidado con las calumnias. Por eso pedimos una investigación. Precisamente es lo que tiene que investigarse, porque no se sabe de dónde salen las balas. Y hablando de eso, ¿dónde están las balas de Froilán Jiménez, por ejemplo? Que sea la fiscalía y que sean los jueces quienes lo digan. Mire, la justicia, nadie puede a estas alturas, con una mediana capacidad de reflexión, de inteligencia, pensar que lo va a hacer independientemente. Pero más allá de eso, no deja de tener responsabilidad cuando no se conoce sobre tal o cual tema. Para eso están justamente las personas que le asesoran. Yo le voy a leer lo que dice el informe militar. Dice que el ingreso del personal, están dando disposiciones al más alto nivel, debía realizarse con rapidez para obtener la sorpresa y aplicar el principio de masa. Y yo le voy a leer lo que dice el principio de masa del diccionario militar. Dice: principio de la guerra, que consiste en la concentración de una potencia de combate superior a la hora y en el lugar en que se decide aplicar el esfuerzo principal. La masa requiere la aplicación de una potencia de combate superior para dar un golpe decisivo en el punto débil del enemigo a fin de destruirlo. Es decir, este es un principio de guerra que generalmente en temas de defensa interna no se los aplica, pero que aquí en esta operación el propio jefe del Comando Conjunto está disponiendo aquello. Y claro, si no le contaron al presidente para que tome la decisión política de dar la autorización para que se realice esa operación, ese es otro problema, ¿cierto? Ese es otro cuento. Él tenía que, no le inhibe de la responsabilidad. Ahora, asambleísta, digamos, hay algo en lo que el Ecuador entero está de acuerdo. Ese día hubo una sublevación policial y hubo un comportamiento absolutamente cuestionable y que la comunidad entera ha rechazado por parte de los policías. Agredieron a la población civil, agredieron a periodistas, pusieron en riesgo la seguridad de los ciudadanos, nos dejaron a expensas de los delincuentes, y eso también debe ser estudiado, investigado y sancionado. Pero hasta el momento no hemos visto como producto de las investigaciones que se han realizado esos resultados. Lo que hemos visto es más bien una especie de confrontación entre quienes el presidente considera que son los culpables y quienes manifiestan no serlo, no ser parte de esos organizadores. Es decir, se volvió político el tema. Debemos limpiar de la política el tema del 30 de septiembre para poder conocer la verdad y sancionar a los verdaderos culpables de lo que ocurrió ese fatídico día. De hecho, hay instituciones que son las llamadas a hacer las investigaciones, no solo la Fiscalía, sino otras instituciones que pueden aclarar las cosas de acuerdo a las diferentes formas de investigación que hay. Pero lo que no podemos es caer en el juego de estar enfrentándonos los ecuatorianos y seguir enfrentándonos por un tema que puede tener una solución a través de la justicia. Por eso digo que se debe limpiar de la política. Por supuesto, es una idea, un planteamiento. Pero el insistir en que fue un tema que
que se organizó precisamente desde la Presidencia de la República para llegar a un enfrentamiento, me parece absurdo. A mí también me parece absurdo, como también, digamos, me parece importante aclarar la idea de que si hubo un golpe de Estado se debe saber dónde, cómo, cuándo y quién lo organizó. Si hubo ese golpe de Estado tenemos que dar con los autores de ello y sancionarlos con todo el rigor de la ley. Y si no hubo, también tiene que decírselo al país y sancionar a los quienes protagonizaron una revuelta policial que de alguna manera puso en riesgo la democracia de nuestro país al tener pues al presidente de alguna manera en riesgo, un riesgo al que él también se expuso, lo hemos dicho muchas veces. Finalmente, la oposición ha propuesto que se debe investigar imparcialmente este tema, que ya dentro del país no lo podemos hacer. Está planteando una investigación internacional. ¿Insisten en ello? Insistimos en aquello y también insistimos en que se nombre en la Asamblea Nacional una comisión multipartidista que no tenga mayoría del oficialismo, sino que tenga una representación de todas las fuerzas políticas para que se investigue. El hecho del día de ayer, el Palacio de Justicia de Guayaquil sitiado por militares, realmente confiar en que se va a hacer una investigación independiente cuando tiene el gobierno un objetivo prioritario de justificar y eludir la responsabilidad de lo que sucedió en el epílogo del 30 de septiembre, no es confiable. Asambleísta, con esto quiero terminar. ¿Se puede celebrar el 30 de septiembre? ¿Tenemos algo que celebrar en la Avenida de los Chiris? ¿Podemos convocar a los quiteños a que los acompañen a bailar, a cantar el 30 de septiembre en las Chiris? No es un festejo y creo que es absurdo que se diga que el 30 de septiembre lo vamos a festejar quienes somos de Alianza País. Vamos a recordar ese día que nunca debió haber sucedido. ¿Y cómo será ese recuerdo? ¿Con música, con cantantes? Con discursos y con cosas que permitan que la gente haga conciencia de que no se puede volver a repetir un tema como el 30 de septiembre. Que haya mesura. Les agradezco a los dos por estar esta mañana.